Iglesia de Vida te da la bienvenida al estudio de la epístola a los Hebreos. El tema central de esta epístola es la supremacía de Cristo, su supremacía como la perfecta palabra de Dios al hombre y el perfecto representante del hombre ante Dios. En este tiempo que los fundamentos son sacudidos, la epístola a los Hebreos nos presenta un rey y un reino que jamás será conmovido. Bienvenidos, Amén. amados, a un nuevo estudio de Hebreos. Amén. Estamos siempre agradecidos con el Señor por ese privilegio de estudiar su palabra y también queremos orar un momentito. Amén. Amén. Gracias, Padre Celestial. Gloria a tu nombre. Gracias por tener este regalo de estar unidos, Señor, en este momento de estudio de tu palabra y que también podemos orar unos por otros. Gracias, Señor, porque tú dices en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Necesitamos tu socorro, Señor, necesitamos tu ayuda. Qué precioso es, Señor, tener esa fe en ti, que tú nos oyes, que tú dices, Señor, que eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Amén. Gracias por Amén. esa confianza plena que tenemos en un Dios. Padre amoroso, en un Padre eterno, que vive en Padre. nosotros. Gracias, Tu Dios. presencia Gracias. está en nuestras Gracias, vidas y Jesús. por eso Gracias. podemos, Señor, platicar contigo con toda la fe Gracias, Jesús. que tú nos oyes. Tu Espíritu Gracias, Santo Jesús. está Gracias. intercediendo por nosotros. Gracias. Tú, Señor, estás interesado Gracias. en bendecir a cada hijo sí, tuyo. Señor. Gracias. Aquellos que ahora, Padre, están en una situación difícil, en un Señor. problema, Señor, grande. Bendito el nombre tuyo. Tú Gloria puedes a tu obrar milagros, Diga. tú puedes obrar prodigios, señales tuyas pueden, Señor, ser manifiestas en la vida de todos tus hijos, en la vida de aquellos que tienen fe y te claman, te están clamando. Gracias. Pedimos, Señor, por provisión, por protección, por salud, Señor, que tú intervengas de una manera preciosa. Señor, sabemos que hay enfermos graves que solo tú puedes hacer un milagro si ese es tu plan, Padre. Tú eres bueno, tú eres precioso y te agradecemos todo lo que tú has hecho y todo lo que harás. Todo, Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo, nuestro amado Salvador. El dulce nombre de Dios les bendiga. Buenas noches, amados hermanos. Buenas noches, papás. Dios te ¿Qué bendiga. tal, hijo? Gracias al Señor estamos aquí nuevamente para estudiar la palabra del Señor. Y vamos a leer Hebreos. esos 3 versículos que hemos estado leyendo. Hebreos 4, del 11 al 13. Amén. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Estamos hablando acerca de la recepción de la palabra. ¿Cómo yo recibo a Jesucristo? Lo recibo conociendo el mensaje de Cristo en la Biblia. Así es. Lo recibo asintiendo, recibiendo ese mensaje como de Dios, y lo recibo poniéndole toda mi confianza En Jesucristo. en Jesucristo. Hay una expresión que dice: no pongas todos los huevos en la misma En la canasta. misma canasta. ¿Qué quiere decir eso?
es que lo que pasa es que si esta canasta, aquí pusiste los Sí, 30 huevos que vos tenés, lo pusiste en este y te caíste. Adiós. Digamos, por ejemplo, vos estás invirtiendo en algo, no inviertas todo tu dinero en eso. En eso, exactamente. Diversifica, dice. Exactamente. ¿Verdad? Porque Tené si cuidado. puede ir mal en esta te Tenés va bien. otro. Ahora, en Jesucristo. Eso no se aplica. Ahora, esa es la forma en la que yo recibo la salvación por medio de Jesucristo. Pero la forma de recibir la palabra, de vivir en la palabra, de aplicar la palabra a nuestra vida es de la misma forma. Primero, entendiendo que esta es la palabra de Dios. Yo recibo esa palabra. Segundo, yo pongo toda mi confianza en ella. Yo sé que esta es palabra del Señor y eso va a provocar en mí que haya un cambio. Mire pues. Pongamos un ejemplo. Primero, conozco lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Viene un día y yo encuentro esta palabra que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuántos mediadores? Uno. Y yo digo, pero si yo había sabido Que hay otra mediadora. que hay una mediadora especializada y hay otros mediadores más. Eso yo que los debo de ir cumpliendo, ¿va? Para ir llegando cada vez más cerca. Mi abuelita lo decía, mi mamá lo decía. Fíjate, Pablo, que hay un sacerdote español que varias veces yo he escuchado pláticas de él, digamos, pláticas que le da a los jóvenes. Sí, pues. Pero y yo le estaba hablando, yo creo que con Daniel estábamos hablando y yo le decía, este sacerdote, para hablarle a los jóvenes y otras cosas, tiene mucha sabiduría. Pero un día lo encontré hablando acerca de, óyeme, decía él así en su acento español, ¿verdad? Decía, si le pides a la mamá, sí, así. primero, Sí, la mamá va a tocar el corazón del hijo. Y entonces decíamos con Daniel, por muy bonito que le hable a los jóvenes, ahí él está en contra de lo que dice la palabra de Dios. va, pero lo mismo pasa en la iglesia evangélica. Uno llega con el pastor para que el pastor pida por uno, porque uno piensa que el pastor sí lo va a escuchar Dios y a mí no me escucha Dios. Y hay un montón de creyentes, perdóneme, que son perezosos y no oran y no piden por ellos, porque solo oren por mí. ¿Y usted ya oró, hermano? ¿Usted ya clamó por la situación en la que está pasando? Yo estuve en un funeral de unos amigos cristianos de otra iglesia. Y fíjese que la persona del cementerio encargada de atender llevó unos globos blancos y dijo, hijos, a ver aquí, los hijos y los nietos pasen, les vamos a dar un globo y pónganle un mensaje al abuelo, al papá, Sí, pues. al esposo, póngale un mensaje y suéltenlo y que lleve ese mensaje. Tal vez hay algo en su corazón que usted no habló con su papá, con su abuelo. Puro pastor. Y aquello se oía así como bien chilero y todos llorando y poniéndole el mensaje. Y yo dije, hay un solo mediador, dice la palabra. Sí, qué tremendo. Entonces mire pues, primero conozco lo que dice la Biblia, ese es el primer paso, ¿va? Y ese ejemplo que estamos poniendo ahorita y que estamos hablando ahorita es determinante para nuestra fe. Correcto. Entonces, ¿cuál es lo segundo? Asiento. Y aquí, cuando yo asiento, apruebo, digo, esto es la verdad de Dios, aunque la abuelita haya dicho así, aunque haya oído a ese sacerdote español, aunque me hayan dicho aquel que dicen que sabe mucho, aquel que bien sabe, no importa. Si la Biblia dice otra cosa, aunque yo mismo haya vivido en esa fe, yo en ese momento digo, no existe y no hay otros mediadores. Solamente un mediador entre Dios y los hombres. Y es Jesucristo, nuestro Salvador. ¿y cuál sería el tercer paso? Yo pongo toda mi absoluta confianza ¿en quién? En Jesucristo, y descanso en la obra que Él hizo para que yo pueda entrar en ese reposo del cual venimos hablando. Por ejemplo, dices, ay hermano, es que yo he sido devoto de San no sé qué. ¿Y qué hago ahora con ese santo? Bueno, ¿qué te dice la Biblia? Que lo pongas por un lado. Exacto.
Exacto. Y que pongas toda tu confianza en Jesucristo. Y esos son los 3 pasos que hemos venido hablando desde el día de ayer. Primero, conozco la palabra. Hay un solo mediador. Segundo, asiento. ¿Qué quiere decir asentir? Esto era lo que yo creía, pero lo arranco de mi corazón y lo tiro. ¿Y por qué? Porque creo que lo otro es palabra absoluta de Dios y que es la única verdad. La otra me la enseñó mi abuelita, me la enseñó un tío que yo tenía. La tradición. Lo aprendí en el colegio donde me pusieron a estudiar. Pero esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Vamos a poner otro ejemplo. Primera Corintios 10:19. Mire lo que dice 10:19 y 10:20. Mire lo que dice ahí la palabra. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Aquí Pablo está tocando un tema: idolatría. Y lo toca de una forma tajante, firme, y así lo debemos de creer. Y mire pues, porque este es... yo conozco, primero llego a la Biblia, abro la Biblia en 1 Corintios 10 y entonces me doy cuenta que ahí hay información acerca de la idolatría. Exactamente. Muy bien. Voy a la Biblia y digo, wow, lo que habla aquí de la idolatría. Y comienzo a darle un estudio en mi cabeza a todo lo que he oído de idolatría. Hay idolatría no cristiana y hay idolatría pagana. Sí, que es la pagana y la idolatría que se hace en el nombre de Cristo. Los ídolos que la gente adora o que la gente venera, como quisieran ellos decir. El nombre que quieran usar es lo mismo. Ahora mire pues, wow, ¿qué dice aquí la Biblia? Y mire lo que dice la Biblia. Leámoslo otra vez, versículo 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Y mire qué tremendo. Ahora dice él en el versículo 19, ese pedazo de palo, ese pedazo de oro, está ahí, es algo. Ese pedazo de lo que sea, ese ídolo que está ahí, no es nada. Pero hay un problema. ¿Cómo? Detrás de ese ídolo hay algo poderoso y que me arruina la vida para siempre. Verso y es lo 20. que dice el 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Mire, y no pues, quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Este es un ídolo, mira, este es un ídolo. Esto no es nada. Esto no es nada. Con todo respeto, yo lo digo. Mire, en 2-3 procesiones aquí en Guatemala pasó en esta Semana Santa, le agarró fuego los ídolos. Se comenzaron a quemar y ningún ídolo hizo nada por no quemarse. No se logró apagar. Ni milagrosamente, menos manualmente. Ahora, entonces estos no son nada. Como decimos vulgarmente, no son ni chicha ni limonada. No, el problema no es ese. El problema es que detrás de cada ídolo, aunque no lo mires, hay demonios. Hay un demonio. Hermano, esas son habladas de los evangélicos. No, aquí están. Y entonces, aunque me duela, aunque toque mi tradición, aunque afecte el legado de la familia, la herencia que le dejaron ahí de la imagen y que usted sigue guardando en la casa porque era de su tatarabuela y es valiosísima y usted tiene ahí el pedazo de palo ahí. Primer paso, conozco lo que dice la Biblia. Aquí liga la Biblia todo ídolo con un demonio. Punto. Quiera yo o no quiera. Hermano, esto se lo agregaron. No. Yo le pongo, yo digo que esta es palabra de Dios.
Y es que cuando una persona viene y se topa con esta verdad y empieza a cuestionarla, lo que demuestra es que no es hijo de Dios. Lo que demuestra es de que no está creyendo como debe haber creído, porque si no cree la palabra de la forma correcta, ¿cómo va a creer en Cristo de la forma correcta? Mire, yo tengo en mi computadora la Biblia de Jerusalén. Es una Biblia de una versión católica. Pero cómo ayuda, es una muy buena versión. Y Sí. este versículo leído ahí dice exactamente lo mismo. Y entonces venid vos. Decís, primero conozco el mensaje. Exacto. Y entonces ese mensaje choca con lo que yo he sabido y con lo que dice la Biblia. Y ahí es donde empieza a verse la realidad de las cosas. O le crees a la Biblia Exacto. o seguís creyendo como vos decís. Sí, totalmente. Hermano, aquí hay una cosa bien interesante. ¿Cómo se llama la iglesia católica? Madre y maestra. Mater et magistra. ¿Qué quiere decir? La iglesia también enseña, no papá. Solo enseña la palabra y ¡pum! Exactamente. Y es que ellos así lo creen. Es que la iglesia es el reflejo de la palabra. La maestra es la Biblia, punto. Pero en la iglesia católica no sucede eso. Y en un montón de iglesias evangélicas, lamentablemente, ahora ya no sucede eso. Tristemente. Es la palabra del sacrosanto apóstol que tienen, que es más valiosa y más pertinente que la Biblia. Pablo, yo escuché a un predicador argentino leer un versículo, puso la Biblia y dijo, esta dijo es leche, ahora le voy a hablar carne, yo digo. Y le empezó, Carne le voy a hablar yo, digo. y le entró a lo que se le atravesó. A la carne, pero a la carne de otra cosa. Mire pues, hermano, primer paso, conozco. ¿Qué dice la Biblia? Acá hay información, ídolos, demonios. Exacto. ¡Guau! Ahora, ¿qué he creído yo? ¿Qué he oído yo? ¿Qué he oído de otros? Y lo ¿Qué agarro he hecho aquí yo toda mi vida? y lo confronto. Y Ahí. aquí es el segundo paso. ¿Asentís a la Biblia o asentís a tu tradición, como dice la Iglesia Católica? Y es que eso revela un montón de cosas de un hijo de Dios. Eso revela lo que está pasando en la fe del creyente, si es o no creyente. Hermano, la iglesia mater et magistra, madre y maestra. Maestra. No, ni madre ni maestra. Sí. El problema, dice, los obispos, los purpurados, no sé cómo se me El olvidó el nombre. magisterio Ajá. Esos son los que dicen qué es lo que hay que creer. El magisterio no chato, católico, no chato. no. Mira, pues por muy pastor que sea, y yo lo digo muchas veces en nuestra congregación. Hermano, el día que ustedes oigan que yo digo algo que está contradiciendo la Biblia, huyan de aquí. Porque ¿sabe qué? Nadie tiene la autoridad que tiene la palabra. Y la palabra dice que cualquiera que presente otro evangelio, aunque sean ángeles, aunque un ángel se los presente, el tal cual es maldito, dice la Biblia. Hermano, es que no se le puede ni agregar ni quitar. Amén. Ni agregar ni quitar. Amén. Entonces, aquí da una información. Primero, la conozco. Conozco de Cristo. Sé que dice la Biblia acerca de Cristo. Ahora, sé que dice la Biblia acerca de los demonios. Segundo, me enfrento a esa verdad y digo, bueno, ¿qué voy a creer yo? ¿La palabra del Señor o todo lo que yo sé que creo que está bien? y el tercer punto, le pongo toda La fe a la palabra. y mi confianza. Y digo, aunque yo tenía por aquí algunas cosas como recuerdos, fuera, ¿por qué? Porque detrás de cada ídolo Hay un demonio. hay un demonio, aunque no lo mires. ¿Y quién dice eso? Los evangélicos. No. La Biblia. Amén. Pongamos otro ejemplo. Pongamos otro ejemplo. 2 Corintios 2, 10 y 11. Ajá, 2 muy bien, Corintios muy bien. 2, 10 y 11. ¿Cómo dice la palabra? Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Muy bien, muy bien. Primer punto, conozco el mensaje. Exactamente, sé lo que está diciendo aquí 2 Corintios 2, Ahora, 10 y 11. ¿qué está, de qué está hablando aquí? De perdón y del diablo.
y pareciera como que algunos olvidamos que esas dos cosas están ligadas, ¿verdad? Satanás y el perdón están ligados, vienen juntos. Entonces yo no perdono, yo no te quiero perdonar a vos porque cuando tenía 3 años me pegaste injustamente y te odio toda mi vida. Y a los 5 también. Y a los 6 y a los 7, Satanás está detrás de eso. Mire, qué interesante. Hermano, mañana vamos a tener un tiempo de oración. Miércoles. Vamos a estar visitando un lugar en el que vamos a ir a clamar y a pedir en el nombre de Jesús. Únase con nosotros. 7 de la noche. Amén. Ya no 8, 7 de la noche. 7 en punto. El Señor nos va a bendecir mañana. Y el jueves seguimos hablando de este punto. Amén.